de fórmulas ni nada por el estilo. Vamos aquí al siguiente, que es el propuesto número 12. En este propuesto nos piden esto. Si tenemos dos números enteros, devolver el número menor. Ya no es el mayor, es el menor. Y usaremos otro if que nos dice lo siguiente. Miramos las variables, el botón. Recuerden que para escribir el botón bien es if. Abrimos el paréntesis, iset, que no se les olvide el iset. $post. Post va con mayúsculas siempre, sin excepciones. Y entre las llaves y en comillas, btn calcular. Btn nos da la idea de que es un botón y calcular es el nombre del botón. Cerramos los dos paréntesis y abrimos una llave que es del if, que nos dice si presionamos el botón ejecutar la siguiente acción, que se me ha olvidado decirles eso. Y vamos con lo siguiente. El nombre ya se los expliqué, el if, que dice si n1 es menor a n2, haremos lo siguiente, que viene el paréntesis, la respuesta será n1, ya que si n1 es menor, nos dirá que como es menor y eso nos pide el programa, nos dará esa respuesta. Pero también si n2 es menor a n1, la respuesta será n2, como ya lo hemos visto antes. Vamos al siguiente. Aquí estamos con el siguiente propuesto, el cual lo considero bastante extraño. Nos dice, si tenemos dos números, determinar si son iguales o diferentes. Tal vez nos puede servir si sabemos o no si los números son iguales o no. Por ejemplo, no sabemos si el 1 y el 1 son iguales o diferentes. Con este programa nos ayudará a saberlo. El botón calcular que dice acá, los nombres if, si el a, que es el primer número, es menor o mayor que b, son diferentes. Porque si tengo un 5 y si hay un número que es menor, por ejemplo un 4, o mayor como un 6, no son iguales al 5. Por tanto es diferente. Y ahora con el else que les había explicado, si A es igual a B, la respuesta será iguales. Es algo simple que no requiere mucha práctica, pero hay que estudiarlo. En este propuesto, el número 16 nos dice, después de ingresar 4 notas, obtener el promedio de las 3 mejores y mostrar el mensaje aprobado. Si el promedio es mayor o igual a 11, caso contrario, mostrar desaprobado. Así que determinamos todas nuestras variables. Sí, estaba comprobando una información y sí. En este pro es igual a la suma de n1 más n2 más n3 más n4 dividido 4. Eso nos daría un promedio. Para sacar un promedio necesitamos tener el número de cantidades, esas cantidades sumarlas y dividirlo entre el número. Por ejemplo, son 7 cantidades y las 7 cantidades son 1. 1 dividido 7 y ese es el promedio. El promedio sería 1 obviamente, pero se puede usar para esas cosas también. N1 más N2 más N3 más N4, que son 4 números, dividido 4, ese es nuestro promedio. Si pro, o sea, nuestro promedio, es mayor a 11, es aprobado.
Este 11 lo podemos cambiar por un 70, como es en mi colegio, el Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Si es aprobado, serían 70 y para abajo ya no. Else, if, o sea, si no pasa eso, o sea, si promedio es menor a 11, es desaprobado. Aquí tenemos que poner mucho ojo en el else if para que nos funcione bien y encerrar llaves, tanto como las demás variables. Por ejemplo, res, que es la respuesta, que es aprobado o desaprobado, y pro, que es el promedio. Vamos con el siguiente. Y vamos con el propuesto 17, en el cual nos dicen, dados los siguientes datos de entrada, saldo anterior, tipo de movimiento R, o sea, retiro o de depósito, y monto de la transacción, obtener como dato la salida del saldo actual. Por ejemplo, yo tengo $100 y mi mi transacción fue un retiro de $10, por ejemplo. El programa me dirá un 90. O si yo le deposité $10, me diría un 110. Aquí podemos ver las variables. Saldo final es igual a SA menos RE. SA es saldo anterior, RE es retiro más depósito. Aquí nos está diciendo que el saldo anterior, o sea, el 100 menos el retiro más el depósito. Eso nos daría el saldo actual según la fórmula. Y recordar siempre que las variables tienen que estar definidas como 0 para que se pueda ejecutar bien el programa, si no les enviará error. Aquí de una vez con el propuesto 18, que nos dice, dados dos números enteros A y B, determinar cuál es el mayor con respecto al otro. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo pongo de A 5 y de B 8. Nos diría A es menor o no, B es mayor que A. Pero si yo pusieron 5 y 5, A es igual a B. Aquí nos lo muestran. If A es mayor a B, nos dirá este mensaje. A es mayor que B. A mi garganta. Else if, o sea, si no pasa eso, si pasa de que B es mayor que A, nos dirá el mensaje que es B mayor que A. Pero en el caso de que A sea igual a B, nos daría el mensaje A es igual a B. Vamos con el siguiente. Aquí estamos con el propuesto número 19, en el cual nos relata lo siguiente. Dado que se tienen tres longitudes, diga si forman un triángulo. Bueno, pues aquí hay que usar un teorema que también dice, en todo triángulo cada lado es menor que la suma de los otros dos, pero mayor que su diferencia. O sea, un lado siempre va a ser de un triángulo siempre va a ser menor a la suma de los otros dos, obviamente. Pero va a ser mayor a la resta de ellos dos, que para mí es algo bastante pues lógico. Entonces, tenemos el nombre de las variables y
Muy bien, entonces DAB es igual a menos B. Y DAC es igual a menos C. Y DBC es igual a B menos C. Por tanto, ya teniendo el teorema, si si A menos B más C es mayor a DBC, que sería B menos C, la respuesta sería sí es un triángulo. Pero si no se cumple esto diciendo de que es menor, es que no es un triángulo, como nos dice el teorema, que tal vez en otro vídeo les pueda enseñar cuál es ese teorema. Y vamos con nuestro último propuesto del día de hoy, que es el propuesto número 20, que nos enuncia lo siguiente. Dado que tenemos tres longitudes, si forman un triángulo, devolver el tipo de triángulo según sus lados. Vaya, pues para que sea un triángulo equilátero tienen que tener los tres lados iguales, la misma longitud. 2, 2 y 2, por ejemplo. Si es isósceles es porque dos de sus lados tienen esa longitud. Aquí lo podrán ver en pantalla. Y si es un triángulo escaleno es porque ninguno de sus lados es igual a otro. Un lado es más largo que otro y otro es más corto que otro. Ninguno será igual. Por tanto, AB es igual a A más B. AC es igual a A más C. Y BC es igual a B más C. Si A es igual a B y esos dos son iguales a C, es un triángulo equilátero, como ya lo sabemos. También puede pasar que si A es mayor o menor a B y B es igual a C, o sea, B y C son iguales, pero A no. Eso sería un triángulo isósceles. Y también tendríamos que hacer las combinaciones como B y A y C y A y B, para que todas las formas sean posibles, que son tres formas porque es un triángulo. Y el triángulo escaleno que nos dice que si A es diferente o sea, sí diferente porque es mayor o menor a BC, que BC es B más C, por tanto no pueden ser iguales B y C. Sería un triángulo escaleno. Y usamos las otras combinaciones que serían B diferente A y C, AC, y C que es diferente a AB. Y con esto terminamos el día de hoy nuestro tutorial de 37 minutos de cómo hacer algunos problemas de nuestro libro de PHP, Fundamentos de Programación, de la editorial Macro. Para mí es un libro genial, los recomendaría si ustedes lo quisieran adquirir para hacer sus problemas de PHP. Y aquí los dejo a todos, hasta la próxima, que pasen feliz tarde.